Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 26 de abril. Tras el cambio a color amarillo del semáforo epidemiológico estatal, resultado del descenso en los indicadores de salud y el buen avance de la vacunación, se anunciaron 6 nuevas medidas que permitirán seguir protegiendo la salud de los yucatecos, pero al mismo tiempo continuar con la reactivación económica, las cuales fueron aprobadas por el Comité de Expertos en Salud Pública. Estas medidas son: 1. A partir de hoy, lunes 26 de abril, se elimina la restricción a la movilidad vehicular nocturna de domingo a miércoles y se mantiene de 11:30 p.m. a 5 a.m. los días jueves, viernes y sábado. 2. A partir de hoy, los restaurantes pueden estar abiertos hasta las 12 de la noche de domingo a miércoles. 3. También a partir de hoy se incrementan los aforos del 75% de su capacidad en restaurantes, comercios, plazas comerciales, supermercados y hoteles, mientras que los cines y teatros será el 50%. 4. Hoy se reabren las áreas de juegos y deportivas en parques públicos y plazas comerciales. Hoy se inició la aplicación de la segunda dosis de vacunas contra el coronavirus para adultos mayores de los siguientes municipios: Motul, Valladolid, Concal, Cagua, Cuncunul, Espita, Ticul, Aquil, Izamal, Maxcanú, Peto, Tecash, Tinum y Tizimín. El sábado 24 llegaron a Yucatán 50.700 vacunas para aplicar la segunda dosis a adultos mayores de municipios que daremos a conocer en los próximos días. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 156 pacientes en hospitales públicos. 32.397 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 37.005. Hoy se detectaron 94 nuevos contagios de coronavirus, 61 en Mérida, 18 en Valladolid, 4 en Progreso y en Ticul, 3 en Tecash, 1 en Chicxulub Pueblo, Tzucacab, Humán y 1 foráneo. De los 37.005 casos positivos, 315 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 23.171 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.556, en la zona oriente 6.060, en la zona centro 2.165, en la zona sur 3.313 y en la zona poniente 5.077. Lamentablemente en este parte médico informamos de 8 fallecimientos. Son 4 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 33 a 93 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, cardiopatía, tabaquismo e insuficiencia renal crónica. 3 residían en Mérida, 1 en Izamal, 1 en Uxcuscap, 1 en Progreso, 1 en Tecash y 1 en Tizimín. En total son 4.014 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 438 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 156 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.